y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Te saludamos en el amor y la bondad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando siempre a Dios que tenga misericordia de ti, que a través de la palabra te alcance y pueda sembrar la semilla eterna en tu corazón. Que Dios te ilumine el sendero, que todo lo bueno de Dios descienda a tu vida y a tu casa. Es nuestro deseo y nuestra oración. Que Dios te bendiga. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Leamos en el Salmo 119, versículo 133. Dice así, orando el salmista: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estamos por un buen tiempo estudiando acerca de la vida del reino y estamos tratando el tema acerca del orden de Dios. Hemos comenzado con el Génesis capítulo 1 y hemos estudiado cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el proceso creador del Señor, que a través de la palabra dijo y fue hecho, mandó y existió. Disipó las tinieblas, estableció la luz, su orden, su propósito, creó al hombre a su imagen, dio leyes y ordenanzas para que el hombre pueda andar en su camino, en su plan, en su designio y en su propósito. Pero después que el pecado entró por la desobediencia de nuestros padres, pues todo se dañó. Vino la anarquía, las tinieblas, la distancia entre Dios y el hombre. Definimos el pecado, todas las palabras que usa el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca del pecado, que es lo mismo: es rebelión contra Dios, es enemistad contra Dios, es distanciarse de Dios, es también desobediencia a Dios, a su justicia y a su voluntad, es maldad, es iniquidad, en fin. Definimos lo que era el pecado y en último análisis el pecado es todo lo que es contrario al orden de Dios. Pecado es desorden, pecado es errar el blanco, porque el blanco es Dios y el pecado no apunta siquiera a Dios. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a regresarnos al orden de Dios, al cielo, a la luz, al propósito del Padre. Nos redimió de nuestra mala manera de vivir. Pero no solamente nos libró de la condenación del pecado, sino que envió el Espíritu Santo para que nos santifique y nos guíe a toda verdad y también pueda deshacer en nosotros el poder del pecado para que el pecado no nos esclavice, no se enseñoree de nosotros. El instrumento que usa el Espíritu Santo es la palabra, como dice ahí: ordena mis pasos con tu palabra. La palabra que fue la misma que estableció el orden original, es la misma palabra la que logra regresarnos al orden cuando el pecado nos lleva al desorden. La mente del hombre es continua al mal. Estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies. Por eso estamos en un proceso del Señor. La obra de Dios no se limitó
a librarnos de la condenación. He dicho reiteradamente, lo repito, la salvación es un decreto divino a través del cual el Señor declara inocente a todos los hombres que son culpables cuando estos por la gracia creen en Jesucristo. De esa manera, la expiación de Jesús sustituye el pecado del hombre y el hombre es reconciliado con Dios y vuelve a la armonía con el cielo y con el Padre. Dios nos libra a través de Cristo de las actas que estaban en contra de nosotros. Y hemos pasado al juicio de Dios por la fe en Jesucristo. Pero seguimos siendo pecadores. Por eso el Espíritu Santo viene a nosotros. Fuimos librados del pecado en cuanto al aspecto legal, en cuanto a la relación con Dios. Pero el pecado mora todavía en nosotros. Y Dios está deshaciendo el poder del pecado. El pecado es más que inmoralidad. Es más que iniquidad. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es distanciamiento. El pecado es una separación entre Dios y el hombre. Y no solamente separa al hombre de Dios en cuanto a la relación, sino en todos los aspectos. El pecado separa al hombre de Dios. La palabra de Dios ordena, el pecado desordena. Si nosotros no buscamos el socorro, el auxilio, la asistencia de la palabra de Dios de una manera diaria y permanente, pues nuestra vida va a estar siempre inclinada al mal. Somos como un auto que está desalineado. Tenemos que hacer dejar que el Señor tome el control, el timón de nuestras vidas, el volante, para que conduzca nuestra vida en la rectitud de la palabra. Rectitud es justicia, y la justicia es todo aspecto de la vida de Dios, incluyendo los atributos, el pensamiento de Dios y todo lo que tiene que ver con el Señor. La repetición es la madre de la enseñanza. Repito no solamente en este tema, siempre repito lo mismo, hasta que un día el Espíritu del Señor abra tu entendimiento y tú puedas comprender más allá de las palabras. Amén. La mayoría de los cristianos se conforma con ser limpio por la sangre de Jesús, que voy a llegar al cielo, que voy a estar con el Señor, y eso es verdad, eso es salvación. Pero el cristiano entendido, el cristiano maduro, sabe que lo más importante es el propósito de la salvación. No es que Dios me libró de la ira venidera, lo cual es verdad. No es que Dios me libró del infierno, lo cual es verdad. Lo importante no es eso. Ni siquiera importante es que Dios me va a llevar al cielo. Lo importante es que llevo la imagen del Hijo, que llego a ser uno con Dios. Salvación es cuando llegamos a ser uno con Dios. Sed santos porque yo soy santo. La santidad es la vida de Dios, la justicia, la verdad, la misericordia. Todo lo que es el fruto del Espíritu es la vida de Dios y es orden. Amén. Cuando en nuestra vida hay incredulidad, la fe ordena. Cuando en la vida nuestra hay desamor, hay odio, enemistad, pleito, celo, el amor viene y nos alinea de nuevo. Amén. Y nos alinea con la voluntad de Dios. Cuando en nuestras vidas hay extravío, el Señor vuelve y nos trae al camino. Cuando en nuestras vidas, amados, hay desorientación, la palabra nos orienta. La palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para que el hombre de Dios sea entendido, capacitado, idóneo para toda buena obra del Señor. Usted está sentado ahí escuchando la palabra del Señor. Usted es bienaventurado si usted la entiende. Pídale a Dios: Señor, ilumíname con tu palabra, porque luz está sembrada para el justo. Y si hay luz para mí en tu palabra, ilumina el sendero de mi vida. No quiero ser un esclavo del pecado. Por eso es que David quiere, o el que escribió el Salmo: ordena mis pasos con tu palabra. Ninguna iniquidad se va a enseñorear de mí. Es muy triste que la iniquidad, la maldad o cualquier otra cosa se enseñoree de nosotros. El que tiene que tener el dominio en nuestras vidas es Cristo Jesús.
Porque Él nos redimió de nuestra mala manera de vivir, justamente para regresarnos a Dios, para que tengamos el pensamiento de Dios, tengamos la mente de Dios. Amén. Entienda lo que es salvación. Yo pido a Dios en este momento que revele lo que es salvación. La iglesia no ha entendido lo que es salvación, porque ha limitado a la salvación a ser librado de la ira venidera, a lo que se llama la resurrección del cuerpo. Un día voy a tener un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Voy a vivir eternamente. Voy a andar por las calles de oro con una lupa, a ver si el oro es de 24 quilates o de 18. Voy a andar allí viendo las 12 perlas de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Y qué lindo el esmeralda. Ay, es mejor que la de Colombia. La amatista, el berilo, el topacio. Oh, y estamos ahí mirando piedras preciosas. Si eso no es el cielo para ti, estás muy lejos de lo que es el cielo para ti. Estás muy limitado. El cielo es Dios. El cielo es Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vida eterna es conocer a Dios, es entender a Dios. Y conocerlo es ser uno con Él. Amén. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad y el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con el mensaje de lo que estamos estudiando. Proverbios 20:18. Vamos a proyectar este texto allí, Proverbios 20, versículo 18. ¿Están conmigo? Dice ahí, Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Noten ustedes que allí dice: ordena mis pasos con tu palabra. Aquí dice que los pensamientos se ordenan con el consejo. Y el consejo es la misma palabra de Dios, con todos los elementos, los juicios, las ordenanzas de Dios, los mandamientos, la ley del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, la vuelve al camino del Señor. Los pensamientos llegan a ser las intenciones del corazón, el plan, cualquier cosa que vayamos a ejecutar, que primeramente se concibe el pensamiento, y el pensamiento se convierte en conducta. A menos que no seamos, perdonen la palabra, tan insensatos que obremos y después pensemos, el pensamiento precede a la conducta. Usted piensa antes de hacer las cosas, ¿no es cierto? Amén. Entonces, en los pensamientos está la conducta. Está ahí gestada la conducta. Está ahí, cuando usted se embaraza de un pensamiento, eso se convierte en conducta para usted. Entonces, todo pensamiento, que la Biblia, aquí pensamiento en hebreo es intención, todas las ideas que se originan en los pensamientos, las ideas, las intenciones, ese es los planes, ese es el pensamiento. Y el consejo de Dios implica más que lo que entendemos. El consejo de Dios revela propósito de Dios, revela plan de Dios. Cuando el Señor nos trae a su consejo, nos está trayendo no solamente a su palabra, sino a su propósito. Amén. Muy bien. Entonces, otro texto que hemos leído ya, pero para que sigamos la ruta, Proverbios 15:22, estamos cerca ahí. Proverbios 15:22. Bendito Salomón, que recopiló los pensamientos que estaban esparcidos y regados allá entre los sabios de Israel, para que hoy tengamos el libro de los Proverbios. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hay frustración, o sea, hay fracaso. Los pensamientos fracasan donde no hay consejo. Pero donde hay consejo, donde se practican los consejos o se sigue el consejo, se afirman.
O sea, tienen éxito, logran el propósito de Dios en nuestras vidas. Y estamos estudiando, para que entendamos, estamos estudiando los pecados contra el consejo de Dios. Vamos al Salmo 106. Salmo 106. La vez pasada traté ese texto, pero Dios va a ampliar más porque es muy importante. Salmo 106. ¿Están conmigo? Muy bien. Leamos desde el versículo 7 en adelante. Salmo 106, 7 en adelante. Dice así, ¿están conmigo? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿Lo tengo ustedes? ¿No entendieron? No se acordaron, o sea, se olvidaron, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los sacó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Cuando salieron de Mar Rojo salieron muy contentos a ver las maravillas de Dios, pero no las entendieron. ¿Por qué? Porque muy pronto, dice aquí, bien pronto, dice el 13, olvidaron sus obras. Bien pronto. Vieron cuando se abrió el Mar Rojo y Dios hizo camino en el mar. Cantaron, danzaron, tocaron el pandero, celebraron, pero muy pronto se olvidaron de las obras. Y dice la última parte del 13, no esperaron su consejo. ¿Qué cosa? No esperaron su consejo. Y estamos estudiando esa palabra, esperar el consejo. Muy bien. Esa palabra que usa el hebreo para esperar, hay varias palabras en la Biblia en hebreo, varios vocablos que se traducen esperar, verbos, ya que esperar es un verbo, pero aquí específicamente esa palabra significa adherirse a. Por eso se traduce esperar, confiar. Y esta mañana me detuve un poquito a hablar acerca de eso. Siento de Dios que esto debe ser entendido. Porque no estamos aquí estudiando mecánicamente. Podemos dar un estudio muy hermoso, ir por toda la escritura y ver muchas cosas, pero si no entendemos lo que estamos estudiando, Dios quiere que entendamos. Mire que Israel vio maravillas, pero no entendieron. ¿Saben ustedes por qué se olvidaron? Porque no entendieron. El que no entiende, olvida con facilidad. ¿Qué yo dije? El que no entiende, olvida con facilidad. Cuando usted entiende algo, eso no se le olvida, porque usted lo entendió. Amén. Usted puede olvidar algo que usted entienda intelectualmente. ¿Me entiende? Que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Okay? Usted se puede olvidar de la hipotenusa y ese asunto, si estudió. Se puede olvidar de eso. Cualquier definición, cualquier concepto, cualquier axioma de la física, de la materia que sea. Yo estudié tal vez y se me olvidó. ¿Usted no se le olvidó sumar, restar? Espero. Y multiplicar. Porque ahora con el iPhone, la computadora, ahora la gente no piensa. Ese es el problema de los medios, que ya los muchachos no piensan. A nosotros nos formaron aprendiéndonos las cosas, memorizando las cosas. Y yo recuerdo un profesor que tenía en la universidad que nosotros decíamos, profesor, yo sabía, pero se me olvidó. Y él decía, el que sabe, sabe y no se le olvida. Si se le olvidó, no lo sabía. Se lo embotelló, como dicen los dominicanos. Pero no lo sabía.
Porque usted entiende algo, usted no lo olvida, porque usted lo entendió. Amén. Eso pasa aún intelectualmente. Pero si intelectualmente eso no fuera verdad y usted se le olvidara cualquier concepto, porque puede ser, especialmente como se está poniendo viejo. ¿Y por qué se ríen? Pero espiritualmente no es así. Cuando usted entiende algo espiritualmente, eso permanece en su vida. Entender es cuando la verdad nos marca y nos transforma. Eso es entender. Cuando la palabra nos marca y nos transforma. Amén. Pedro dijo, y yo estuve con él en el monte santo. Eso marcó a Pedro. El haber durado 3 años y medio con Jesús los marcó. Cuando Jesús murió, ellos estaban confusos. Decían, nosotros pensábamos que él iba a ser. Él era la esperanza de Israel, dijeron los dos caminando en Maús. Y este es el tercer día que murió. El caminante desconocido les dijo, ¿por qué tanta tristeza? ¿Por qué esa conversación? ¿Cuál es vuestra plática? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabes lo que pasó en Jerusalén en estos días? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Jesús Nazareno, varón profeta de Dios que anduvo entre nosotros haciendo maravillas y señales. Y nosotros pensábamos, oigan esto, lo que duraron 3 años y medio con Jesús, pensábamos que él era la esperanza de Israel. Y este es el tercer día que está muerto, y bien muerto. Y aunque algunas mujeres dicen que lo vieron por ahí, pero se andaban tristes, era porque no entendieron, ni creyeron. Pero dice que Jesús abrió su entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y de momento, cuando los reconocieron, porque los ojos fueron abiertos, nadie ve si Dios no abre los ojos. Nadie ve si Dios no abre los ojos. Amén. El que ama la palabra, el que ora a Dios constantemente, ilumíname, Señor, abre mis ojos a la luz. Dios oye la oración de que quiere abrir los ojos y ver. No ver para curiosear, no ver para pretender. Porque algunos quieren ver para luego hablar de que Dios se me apareció. Vengan a ver el evangelista que Dios se le apareció. Vengan a ver a aquel que habló con el ángel de Jehová. No es eso. Dios quiere que veamos para que entendamos. Cuando entendemos, la palabra nos transforma a la semejanza de Dios. Es muy común en la Biblia el lenguaje de no entender. ¿Cómo yo no puedo entender si vi a Dios abriendo el mar rojo? ¿Cómo yo no puedo entender cuando yo vi que el mar se abrió y hubo dos muros a diestra y a siniestra y que Dios hizo en el abismo un camino para que pasase su pueblo? ¿Cómo no voy a entender cuando yo vi que el poder de Dios convirtió en plagas los dioses de Egipto? ¿Cómo no voy a entender? Pues sí, no entendieron, porque olvidaron las maravillas. Mis amados, cuando Dios nos abre los ojos es para que le conozcamos y le entendamos y le creamos y podamos caminar con Él sin tropezar. ¿Para qué me sirve haber visto a Dios si viendo a Dios no soy como Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que aunque la gracia nos distingue, Dios a nadie le dio gracia para distinguirlo? La gracia nos honra, pero no fue dada para honrarnos. La gracia fue dada con un propósito.
Si Dios te abrió los ojos es para que tú entiendas. Y si tú entendiste es para que tú seas como Dios. Y Dios tiene un propósito con abrirte los ojos. Dios no abre los ojos para que veamos de más, para llenarnos la cabeza de conocimiento y el corazón de jactancia. El conocimiento infla, el amor edifica. Y el que ama ha visto a Dios y conoce a Dios y entendió a Dios. El que no ama no ha entendido a Dios, porque Dios es amor. El que dice que ha visto a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ver espiritualmente es entender, es ser como Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Gloria a Dios por las escrituras. Están aquí para enseñarnos. Podemos durar 40 años sentados ahí oyendo. Y podemos hasta ser maestros, porque hemos aprovechado intelectualmente lo que hemos oído. Pero no nos afecta en nada. Si ver a Dios no afecta mi vida de tal manera que yo pueda amar, entonces yo no he visto a Dios. Yo he olvidado a Dios. Amén. Una cosa, la Biblia hace una diferencia explícitamente entre conocer y entender intelectualmente y lo que es entender espiritualmente. Israel no entendieron las maravillas. Por eso rápidamente olvidaron. Entonces, cuando vino una crisis, después del milagro vino la crisis, entonces su reacción fue en contra de Dios. Una reacción hostil hacia Dios, incrédula hacia Dios, inclusive atribuyéndole desamor y despropósito a Dios. Diciéndole, me sacó al desierto, nos sacó al desierto para matarnos. Diciendo que Dios tiene una mala intención con ellos. Ese es el colmo de no haber entendido. Amén. El que conoce a Dios sabe que si Dios se me apareció a mí ayer o hace 10 años, si Dios, o a veces en el lenguaje humano, si Dios se molestó, como decimos, no se moleste, como dijo el centurión, tú no tienes que venir a mi casa, no te molestes en venir a mi casa. Si Dios hace 10 años se me apareció y trató conmigo, yo 10 años después no puedo estar dudando de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros, que comienza algo y lo deja por terminar o tiene una reacción emocional y se va. Sí, el que comenzó la obra la terminará. Eso no es un texto para decir amén solamente. Es para usted entender. Ya comenzó algo, ya lo va a terminar. Amén. Si me salvó en Cristo y me dio el Espíritu Santo como herencia, como el sello, amén, como el sello, como la garantía, el down payment, que es lo que significa el original, me dio el adelanto, el enganche, como dicen en algunos lugares cuando alguien va a comprar un vehículo y da el primer dinero. Por eso los comerciantes tratan de que tú des un dinero inicial. ¿Para qué? Para asegurar la venta. El Señor dio a Jesucristo. Luego nos dio al Espíritu Santo como garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, dice la Biblia, para la posesión ya adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces, si dio a Jesús y dio al Espíritu Santo, Dios es loco para no enviar a su Hijo a terminar lo que comenzó. Ni el diablo cree eso. Va a dar a su Hijo, va a dar su Espíritu, y al final de cuentas no enviar a Jesús a terminar lo que comenzó. De psiquiatría está el diablo si quiere lo contrario. Amén. Eso es entender.
Entender es aplicar el conocimiento de Dios para que mi fe sea avivada, sea fortalecida y sea confirmada. Por eso, cuando se sigue el consejo, se confirma. Somos confirmados, como dice ahí. El consejo nos confirma. Cuando ignoramos y no estimamos el consejo, entonces viene la frustración, viene el fracaso. Hay que orar a Dios. El apóstol Pablo decía: yo doblo mis rodillas delante del Padre y del Señor Jesucristo y oro. Él ora, él doblaba rodillas. Dice, para que el Señor nos dé un espíritu de entendimiento y podamos entender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Hay que entender la esperanza. Hay que entender la supereminencia, a la supereminente grandeza de su poder. La esperanza a la cual hemos sido llamados. Y el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Hay que entenderlo. Las dudas se acaban cuando entendemos. La oscilación, el doble ánimo se acaba cuando entendemos. Entra a nosotros convicción, denuedo, determinación, frente de pedernal. Amén. No importa el precio que tengamos que pagar, lo vamos a pagar, pero yo no me voy a desviar del camino de Dios. Voy a esperar hasta que el Señor venga y haga lo que prometió hacer. No me muevo. Como dice la palabra, nadie os mueva de la esperanza que hay en vosotros. Nadie nos va a mover cuando entendemos. Si no, se convierte todo, como dicen por ahí, en un vacilón. Amén. Como el que está bailando para adelante y para atrás. 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 Amén. 3 pasos para el frente y 7 para atrás. Y eso para allá y siempre para acá. Y 10 años pasan y estoy 3 para allá y 5 para atrás. 3 para allá y 5 para atrás. ¿Cuánto he crecido? Pues nada. Se llama movimiento igual a parálisis. Porque no avanzo. Sigo en el mismo lugar todo el tiempo. Porque no entiendo. No entiendo. ¿Cuál es tu interés en venir cada domingo a la iglesia? Que tú no tienes dónde ir el domingo. O tú estás aquí porque tú tienes una vida espiritual. Durante la semana tú estás atendiendo la vida física, trabajando para suplir necesidades y seguir viviendo en este mundo de acuerdo a lo que el hombre ha establecido. Pero el domingo tú vienes a llenar tu espíritu porque tu reino no es de aquí. Tú vives aquí, pero tú no eres de acá. Tú esperas una patria, la celestial, cuyo arquitecto es Dios, cuyo constructor es Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay un camino de vida adánica y hay un camino de vida de Dios. Andamos el camino de la vida de Dios. De una u otra manera Dios tiene que sacudirnos. Dios tiene un propósito con nosotros como iglesia. Nosotros no somos, con relación al cuerpo de Cristo, un número o una cantidad. No somos un número que nos hemos sumado al cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. La mayoría de los que están en el cuerpo de Cristo no son del cuerpo de Cristo. Porque usted puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. ¿Qué yo dije? Usted puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Porque ser cristiano no es hacer, sino ser. Del verbo to be. Ser. Tener la naturaleza de Dios. No hay relación.
Hoy se nos enseña que no importa cómo tú vivas, tú puedes ser del cuerpo de Cristo. Tú puedes ser un ladrón, un asesino, un homosexual. Tú puedes ser cualquier persona que practica cualquier aberración sexual, desviada, antinatural. Y tú sigues siendo de la iglesia. Pero eso no es lo que enseña la palabra. ¿Saben ustedes por qué la iglesia está confundida? Porque se ha apartado de la palabra de Dios. Mis amados, Dios tiene que volver, tiene que ocurrir lo que pasó en el siglo XVI. Tiene que levantarse otro Lutero a regresar a la iglesia, a la palabra. A la palabra. Porque el problema de la iglesia es que se ha apartado del consejo de Dios. Ese es el pecado de la iglesia. Se ha apartado del consejo. Yo no pertenezco a una secta religiosa, a un partido. Yo no pertenezco a una denominación. Yo no pertenezco a un concilio. Yo no pertenezco a ningún partidismo religioso. Yo soy del cuerpo. Mi parte es con Cristo y con aquellos que son de Cristo. No tengo prejuicio religioso, porque Dios me liberó del prejuicio religioso. Yo he aprendido del apóstol Pablo a tratar a todos los hombres como si fueran perfectos. Dice que presentemos a todos los hombres perfectos en Cristo. Ahora, ¿quiénes son perfectos? Conoce Jehová lo que son suyos. Yo no conozco a todo el pueblo de Dios. Cuando hablo del cuerpo de Cristo, hablo por lo que veo acerca del cuerpo de Cristo. Como dije días atrás, puedo mencionar la iglesia de Roma, como puedo mencionar la iglesia luterana, presbiteriana, cualquiera de las expresiones históricas de la iglesia. Pasa lo mismo en todo lugar. Se han apartado de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Hace poco el Papa dijo que Dios no es un mago para crear. Como diciendo que no fue que, como dice la palabra, que Dios habló y las cosas existieron, sino que Dios sometió a la creación a un proceso evolutivo. Porque le da vergüenza la fe. Pero a mí no me avergüenza la fe. Entonces, si eso, es que lo que pasa es que yo quisiera tenerlo frente a mí en una entrevista. De verdad, para yo cuestionar la fe católica, diciendo, si usted no cree que una creación, entonces usted no cree en Adán y Eva. Y si usted no cree en Adán y Eva, porque yo sé que no creen en Adán y Eva, dice que eso es algo alegórico, que eso es así lo enseñan. No es ahora que lo sé, yo he estado bregando con esos años. Hace 40 años yo estuve una vez en una universidad, hubo un debate entre un evolucionista y un sacerdote católico. Y yo fui a ver al sacerdote católico defendiendo la fe. Y cuando terminó el doctor en biología y presentó todos los argumentos, ¿sabe lo que dijo él? Cuando se levantó, nosotros en la iglesia queremos lo mismo en la evolución. Y comenzó. Y yo me levanté, hermano. Me enojé ahí. Y le dijo, por eso el mundo está como está, por la hipocresía y el engaño de ustedes. ¿Cómo tú, cuando estás en la iglesia, a los llamados ignorantes, tú le hablas a Adán y Eva? Y aquí en la universidad, tú vienes a decir que eso no es verdad. Es un engaño total. Si Adán y Eva no existió, en vano vino Cristo. Porque Cristo vino justamente a expiar el pecado de Adán, según lo dice la Biblia. Quiere decir que vino en vano. Y ellos creen en Jesús y adoran a María porque es la madre de Jesús. Entonces esa fe es vana. Es como creer que Cristo nos resucitó. La fe es vana. La fe es vana. No sirve la fe. Entonces, ¿por qué existe una institución milenaria que dice que representa a Cristo y no cree en la palabra de Dios? ¿Dónde supieron que Cristo existió? En la palabra. ¿Cómo supieron que su madre se llama María? En la palabra. ¿Y por qué no creen en la palabra? ¿Por qué está en oscuridad Roma? Porque Roma se ha adaptado a este siglo. Porque Roma ha adoptado los extremos.
En el pasado, con despotismo, mataba a los que no creían. Y hoy se ha unido a los que no creen. No tiene sentido. ¿Pero qué le pasó a la iglesia protestante de la misma manera? O evangélica. La iglesia reformada. ¿Qué ha pasado? Lo mismo. ¿Por qué ordenan a ministros homosexuales? ¿Por qué lo hacen? No importa este libro, ese no es su guía. Ellos no se guían por la palabra. Pero si ellos antes creían, ¿por qué ahora no creen? ¿Por qué cada día hay menos personas que creen en la Biblia? Y cuando yo creo en la Biblia, yo estoy hablando, no estoy hablando, mis amados, que creen en las letras. Estoy hablando, cuando usted cree, entiende. Y la Biblia es para usted la palabra de Dios, su norma de fe, y es su vivencia diaria. Y usted nunca va a pensar ni va a decidir sin el consejo de la palabra de Dios. Dele gracias a Dios que usted se sienta aquí cada domingo en una iglesia que lo quiere llevar a Dios. Y que a pesar del ateísmo, del humanismo, del secularismo y de todos esos ismos blasfemos, se puede decir así, aunque nos tilden de ignorantes, estamos diciendo la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Pero mis amados, la iglesia se ha deslizado. Inmediatamente la iglesia se desliza de la palabra, se separa paulatinamente de la palabra. Y la Biblia deja de ser lo que hemos aprendido que es. Ahí comienza el gran peligro. Cuando comenzamos a pensar diferente, comenzamos a ignorar la palabra, comenzamos a ser apáticos, a rechazar el consejo de Dios. Ahí está el peligro. Cuando no decidimos con el consejo de Dios, que es lo que dice ahí en el versículo 13. Bien pronto se olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Esta mañana hablamos, esa palabra significa adherirse, apegarse, hacerse uno con la palabra. Y decía que es más, voy a repetir esto porque ahí te rema y usted tiene que recibirlo. Esperar el consejo de Dios no se limita a decir, bueno, Dios no me ha hablado todavía, voy a esperar que venga a hablarme. Eso está bien, eso es verdad. Pero aquí dice mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es adherirse al consejo. Yo no puedo decidir de otra manera que no sea con el pensamiento de Dios. No puedo de ninguna manera. Antes yo vivía ajeno a la vida de Dios. Yo hacía lo que yo quería. Yo me gobernaba antes. Pero ahora yo espero el consejo de Dios. No es porque me conviene. Es porque yo lo amo. No es porque me conviene, sino porque yo pertenezco a un reino donde se piensa de esa manera. Amén. Yo no me voy a casar con un inconverso porque la palabra me dice que no hay relación entre la luz y las tinieblas. Oigan los jóvenes que están acá y los que me van a escuchar en este mensaje. Toda decisión tiene sus riesgos y tiene sus fracasos. Pero hay decisiones que te marcan toda la vida. Y cuando te aconsejamos a través de la palabra, no es tanto para librarte de malas consecuencias. Esta mañana dije que es más que agradar a Dios. Es más que agradar a Dios. Oigan bien, lo máximo, lo supremo es agradar a Dios. Pero esperar el consejo es más que agradar a Dios. Es tener convicción, querer ser como Dios.
Sed santos porque yo soy santo. Sigo el consejo porque yo soy como Dios. Yo fui redimido para ser como Dios, para tener la imagen de Dios, para pensar, sentir y ser como Dios. Y como soy como Dios, no puedo decidir de otra manera sino con el corazón y el pensamiento de Dios. Me estoy comunicando, estoy haciendo un esfuerzo para que usted lo entienda. Si pasa por lo menos intelectualmente, llega al corazón, porque con el corazón se entiende. Dios quiere madurarnos, amados, y eso es madurez. Yo estoy hablando aquí de madurez. Estoy hablando a maduros que por años están recibiendo la palabra de Dios. Esta mañana hacía un contraste entre los niños y los adultos y hablaba que los niños dependen de incentivos. Si tú te portas bien, te llevo al cine. Si te portas bien, te compro la bicicleta. Si pasa al otro grado, te llevo a tal lugar. Y el niño, por el incentivo, estudia y se esfuerza. Él no está interesado en los estudios. Él no entiende por qué estudia. Él ve como un fastidio el estudio. Y ve a los padres como opresores que me quieren obligar a estudiar. Él no entiende que es para su bien. Él no entiende que el padre lo está formando para el futuro, para cuando se case tenga una profesión. Él no entiende. Porque es un niño, no entiende. Hay dos maneras de nosotros educar a un niño. O lo educamos para que se perpetúe la niñez en él y no tener problema con él. Y cuando no tener problema, que patalee y yo voy, ay, ya niño, ya, está bien, te voy a dar lo que tú quieres. Y el niño, está bien, ya no te enojes, hijito, ya. Y los que supuestamente tienen la autoridad para dar consejo en las escuelas están más perdidos que el niño, que son los llamados consejeros psicólogos. Voy a dar un consejo: el día que usted tenga que ir a un psicólogo, entrevístelo primero. Sí. Dígale al psicólogo, siéntese conmigo ahí. ¿Usted es casado? Sí. ¿Se ha casado más de una vez? Sí. ¿Cuántas veces? 3, ok. ¿Tiene hijos? Con las 3 mujeres, sí, con las 3 mujeres. ¿Y dónde están sus hijos? Si usted se ha casado 3 veces, ¿usted me va a aconsejar a mí acerca del matrimonio? Un fracasado como usted, porque pasó por la universidad, porque estudió a Freud, que se lo llevó el diablo al infierno. Perdonen que hable así. ¿Usted me va a enseñar a mí? Si sus hijos no lo respetan, si usted es un fracaso en su casa, y usted me va a aconsejar a mí. Médico, cúrate a ti mismo. Porque estudió, me puede ayudar cuando él no se ha podido ayudar a él mismo. Los consejos ni a él le han sido útiles, a pesar de que tiene un doctorado y pasó por la universidad, amados. Pueden ver en un psiquiatra lo que es conocer y entender. Si el conocimiento no lo ha ayudado como esposo, como padre, es un fracasado. ¿Me va a aconsejar a mí? ¿Saben ustedes por qué yo creo que esta generación está equivocada? Porque cuando usted tiene que convertir en ley un consejo para obligar a la gente bajo miedo a hacer algo, es porque eso no tiene razón. Cuando usted le quieren obligar a que usted acepte que hay otra opción en cuanto al sexo, y quieren obligar a los niños a cambiarle la mente, se ve una imposición, se ve que no hay razón, no es lógico, no tiene sentido, porque te lo quieren imponer. Y la verdad no se impone, la verdad tiene que entrar por convicción a la gente.
Amén. Amén. Esos que tienen la autoridad para aconsejar, que han reaccionado por la conducta de los malos padres, que en vez de disciplinar dan palizas y traumatizan a los niños, y basado en ese % que son muy pocos relativamente, le han negado al padre que discipline como hay que disciplinar. Entonces, escuchen, si un día me tuviera que presentar frente a un juez que me está juzgando porque yo discipliné a mi hijo, yo le voy a decir al juez, mire el policía, si yo no lo disciplino a mi hijo que yo engendré, que yo sostuve, que llega a ser parte de mi vida, porque yo no tengo hijos porque soy un animal que quiero hacer una reproducción para multiplicar la especie humana, sino que este es mi hijo, carne de mi carne, hueso de mis huesos, y ni usted ni el sistema lo ama más que yo. Y le voy a decir una cosa, si yo no lo educo correctamente y lo disciplino, y el muchacho sale un delincuente, ese policía que está ahí tiene la autoridad de pegarle un balazo en la calle y matármelo porque es un delincuente, y fue porque yo no lo discipliné. Y usted con su cara linda lo manda a la cárcel 20 años. Usted tiene el policía tiene derecho a matarlo, y usted tiene derecho a mandarlo a la cárcel. Y yo, que lo puedo evitar como padre, usted me hace las manos. Maldito sistema humano. A eso le llaman progresismo. Nos están regresando a Sodoma, a Gomorra, al paganismo, a la inmoralidad y todo lo que ha logrado la predicación judeo-cristiana en Occidente, que es educar el paganismo para que entre a los valores, a los principios de Dios. Y le llaman progreso, volver de nuevo al pasado, para volvernos bestias brutas sin temor de Dios. A eso llaman progreso. Eso llama retroceso a la diabólica potencia. Y perdonen que hable con un lenguaje tan duro, pero es que me indigna ver cómo nos quieren obligar. Nos quieren obligar con leyes arbitrarias. Nos matan a nuestros hijos. Lo hacen degenerados, impíos. Y después que los muchachos andan por las calles destruyendo sin afecto natural, implacables, entonces lo envían a la cárcel. Se aumentan las drogas, se aumentan las madres solteras. Es un desastre, un desastre. Al progresismo le llaman desastre. Eso se llama desorden. La palabra de Dios te ordena. Por eso tenemos que vivir la fe, porque la iglesia en general ha perdido el norte. Por eso no nos respetan. Por eso se han rebelado contra el consejo de Dios. Por eso. Todo es un engaño. Todo es una mentira. Y a mí lo que me entristece es que aquellos que fueron llamados a defender los valores y los principios de Dios, le da vergüenza. Yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no estoy en esto porque yo soy un ignorante. Esto ha sido probado por todos los siglos. El efecto de la Biblia en las mentes humanas de aquellos que se han dejado transformar es lo único digno que hay en el mundo. Lo único. Amén. 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 Y aunque hay miles y miles que en el nombre de Dios han cometido los pecados más indignos de Dios, hay también un remanente, hombres y mujeres que a la historia han marcado la historia por su devoción, por su entrega, por su amor genuino. No hay nada
más poderoso en la tierra que un hombre convertido a Jesucristo y transformado por el poder de Dios, que ama, que es puro, noble, digno. Y nadie puede negar que la Biblia como palabra de Dios transforma los hombres a la semejanza de la misma palabra y del Dios de la palabra. Me resisto, porque conozco el engaño. No es difícil desenmascarar. Mientras yo viva, no me van a convertir en un animal. Yo fui transformado a la imagen de Dios por este libro que me enseña lo que es pureza, lo que es mi deber para con Dios, mi deber para con los demás. Me enseña a negarme a mí mismo para pensar en los demás. Ningún pensamiento ni filosofía ha llevado al hombre a las alturas, a lo supremo como este libro. Ninguna filosofía ni credo religioso, no importa cuál sea, ha llevado al hombre a la dignidad que ha llevado este libro. Yo no estoy hablando de religión. Yo no estoy hablando de ponerse una sotana. Yo no estoy hablando de un símbolo religioso en el mundo evangélico. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la vida de Cristo en nuestras vidas. Y nadie puede negar eso. Cuando no vivimos a Dios, es mucho lo que se pierde. Cuando vivimos a Dios, nos convertimos en la única esperanza para este mundo. No solamente a Dios le conviene que vivamos como la sal de la tierra. No solamente a nosotros nos conviene. Aún el mundo es guardado y preservado por la misma palabra. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos hijos de Dios se levantarán y condenarán como Noé con la palabra a esta perversa generación. O se salvan o se condenan. La Biblia no dejará de ser la palabra de Dios porque los teólogos que han perdido la fe la critiquen, la reduzcan a un libro cualquiera. La Biblia ha sido el yunque donde se han gastado todos los martillos del ateísmo y sigue siendo el libro más leído del mundo, el más amado. Nadie puede contra el león porque el león se defiende solo. Pero falta convicción. Nos avergüenza. Nos avergüenza que crean, que sepan lo que creemos. Nos avergüenza. A mí no me avergüenza. Porque no solamente sé en quién yo he creído, sino que sé lo que hay en este libro. Tengo 50 años leyéndolo. Y aunque en cuanto al hombre no lo sé todo, sé lo suficiente para saber quién es el hombre. A los que tienen entendimiento no nos engañan. Yo puedo discernir los guiones en una película. Puedo entender los mensajes subliminales cuando se está exponiendo una noticia en un medio. Puedo ver así y saber la intención del que escribió y del que habla cuando lee un libro. Conozco eso. Porque no soy un oidor artificial, ni un lector que se conforma con las letras. Veo más allá. Veo más allá de las letras de quien escribió. Veo el pensamiento del que escribe. ¿Saben ustedes por qué creo en este libro? Porque yo tengo una relación con el autor.
Amén. Los sistemas políticos, los estados del mundo, las naciones pueden rechazar la Biblia como consejo, como guianza. Se pueden declarar estados laicos. Conozco su reacción histórica debido a la mala administración de la iglesia y de los crímenes que la iglesia cometió en el nombre del Señor. Lo entiendo y pido perdón en el nombre de la iglesia. A Dios, escúchanos, a Dios los hombres lo pueden sacar de sus corazones, pero nunca lo van a sacar del gobierno de las naciones. Porque Jehová quita y pone reyes y es soberano y hace en la tierra lo que le da la gana. Amén. Y todavía sigue siendo verdad lo que dice la Biblia, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso no solamente es aplicable a la vida personal, eso es aplicable también a las naciones. Hay cosas, por ejemplo, que ha hecho Estados Unidos que ahora está pagando lo que hizo. Decisiones políticas en el pasado y ahora, como hizo Dios con los hebreos cuando adoraron en Horeb el becerro, que el Señor vino y ¿qué hizo? Lo derritió, hizo que se bebieran el polvo del oro ahí. No sé cómo no se envenenaron. Están pagando lo que han hecho en África. Ahora no quieren a los africanos en Europa y no los quieren en el mundo. Después que hicieron en África lo que les dio la gana. Mataron, robaron, hicieron, incendiaron y se jactan de que llevaron cultura. Llevaron el pillaje, la opresión. Y ahora están pagando, ahora no quieren. No, van a tener que beberse. Como dicen en República Dominicana, el tabaco es fuerte, pero hay que fumárselo. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Amén. El que escupe para arriba, la saliva le cae en la cabeza. Y eso hace Dios con las naciones. Ya van a ver. Es que no hay que verlo, ya se vio. Se está viendo todos los días. Lo que pasa es que no se lo atribuyen a Dios. Pero el que tiene ojos para ver y oídos para oír y corazón para entender, a ese no lo van a engañar. Y yo no estoy aquí para juzgar a las naciones. Mi oficio es hacer que el pueblo de Dios viva a Dios, para que la palabra de Dios, la herencia de Dios, el legado de Dios permanezca. Y todo aquel que reciba la gracia del entendimiento pueda convertirse a la palabra de Dios. Y los demás que esperen el juicio. No se preocupen. No se preocupen. Que Dios se reirá de ellos, como dice el Salmo 2. Se reirá de ellos. Se reirá de ellos. ¿Sabe por qué Dios está diciendo eso? Porque una iglesia desviada desvía a las naciones. Por eso es que Dios está hablando hoy a ti y a mí. Porque si tú y yo somos guardados por la palabra, preservados por la palabra de Dios, y nos mantenemos esperando el consejo, adheridos al consejo, comprometidos con el consejo de Dios, sin movernos hasta que Dios nos venga con el mensaje, con la instrucción. Si nosotros vivimos, aunque seamos pocos, Dios habla con muchos y con pocos. Y Dios habla aún sin nadie.
Mis amados, esto es serio. Esto es serio. Nos ha tocado vivir en lo que la Biblia llama esta perversa generación. Es serio lo que está sucediendo. Es serio. ¿Ustedes han visto a alguien que está hablando o está dando un mensaje? Como decir un moribundo que está dando un mensaje y se le está agotando la fuerza y sigue. Y cada día su voz, cada momento su voz es más tenue. Su voz es más baja. Su voz es menos enérgica. Pero sigue haciendo el esfuerzo. Como comenzando diciendo: Cristo es la única esperanza. 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 Cristo es. Así me quiero ir. Aunque Dios me baje el volumen a 0, pero mi mensaje va a ser el mismo. Dios se reirá de lo que hoy se ríen de Dios. Pero nosotros somos más de una vez, por no decir 2 veces, doblemente más culpables que el mundo. Porque nosotros hemos sido iluminados. Y a nosotros se nos encomendó el dar el mensaje, pero más el vivir el mensaje. Dios nos convirtió en sal para guardar y preservar a este mundo de la descomposición moral. Somos la sal de la tierra. Que nos quieran neutralizar promulgando leyes y coaccionándonos con métodos humanos para silenciarnos. Conocemos la política. La política es promulgar leyes, prohibir predicar en las calles, prohibir predicar en los medios. Cada día se le hace más difícil a la iglesia en algunos países, en Europa, ir a comprar un edificio para tener un lugar de adoración, porque ponen códigos de tal manera que la iglesia no cabe en ningún lugar. Hay que dar gracias a Estados Unidos que la iglesia cabe en cualquier lugar. Amén. Cabe en un lugar residencial, cabe en un asunto comercial, cabe la iglesia en un asunto industrial, donde todavía cabemos. Ojalá que esta nación no cambie. Pero Europa era así antes. Ahora no es así. O sea, ellos piensan que privándonos de reunirnos, privándonos de hablar, estableciendo leyes para que nuestro mensaje no tenga efectividad y sea prohibido decir lo que tenemos que decir, que nos van a silenciar. Están locos de amarrarlos. ¿Saben por qué? Porque en el estado que está la iglesia lo pueden lograr. Pero cuando Dios levante esa generación, ay, mis hermanos, ¿qué importa que esté prohibido predicar? ¿Qué importa que las leyes lo digan? ¿O ustedes creen que en el Imperio Romano en el primer siglo, cuando Pablo y los demás y los apóstoles predicaban, nos favorecía predicar? Estaba prohibido también, pero ellos predicaban en las casas, en las calles, dice, donde quieran, en la cárcel. Los encarcelaban y se convertían los presos. Donde quiera que iba, llevaban la palabra. ¿Qué importa que esté prohibido? ¿Acaso alguna vez el mundo se ha puesto de parte de Dios? Cuando agradar a Dios prime en nuestras vidas más que el deseo de vivir,
Dios va a lograr su propósito con nosotros. Pedro decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso hay que vivir. Es muy pronto, lo vamos a tener que decidir. ¿Obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? Pero nosotros tenemos una encomienda, mis amados. Una encomienda. ¿Qué tiene que ver lo que estamos diciendo con seguir el consejo? Todo, amados. ¿O no estás entendiendo lo que Dios quiere decir? Lo que Dios te quiere decir es que la iglesia ha decaído porque se ha divorciado de la Biblia, se ha divorciado del consejo, y el mundo que fue transformado, o por lo menos muchas de las cosas de las instituciones del mundo cambiaron y dejaron el paganismo y dejaron la inmoralidad y dejaron los vicios y dejaron la violencia y dejaron muchas cosas. Son logros del efecto de la predicación en Occidente. Eso está desapareciendo. Y es porque aquellos que se llaman iglesia ya no creen en la Biblia. Ya no deciden por ella. Y Dios no quiere que eso se pierda en ti. Por eso te lo está predicando con tanta insistencia. Entiéndelo. Entiéndelo. Me voy diciéndolo. Cristo es la única esperanza. Están hablando, Cristo es la única. Cristo es. Hasta con señas lo digo. Él es la única esperanza. Aleluya. Amén. Amén. Mientras tengamos boca y amor a Dios, nadie nos va a silenciar. Nadie nos va a silenciar. Nadie. La historia del pueblo de Dios, la historia de los genuinos hijos de Dios está escrita. Los valdenses, ahí en los Piamontes, de las montañas entre Italia y Francia, que el Papa Inocencio III mató 1 millón de valdenses y albigenses, cristianos genuinos, simplemente porque decían que la Biblia era la palabra de Dios y no se sometían a sistemas humanos. Fueron asesinados. Vivían en cuevas. Todavía usted va allí a esos lugares, cuevas. Allí le tiraban agua y aceite caliente para matarlos. Estaban ellos allí, escondidos, predicando. ¿Ustedes creen que los silenciaron? No los silenciaron. Los niños de los valdenses crecían, de chiquititos le decían, ustedes serán misioneros de Cristo o no seréis nada. Ustedes serán misioneros de Cristo o no seréis nada. Si en la escuela le están enseñando toda esa basura, usted le va a decir, usted es un siervo de Dios. Ay, a Moisés solamente se lo dieron a la mamá 3 meses. Y la corte del faraón no pudo cambiarlo. Amén. 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 Yo digo a los padres cristianos, no importa lo que los maestros quieran hacer para cambiar en animales el pensar de tus hijos y que acepten lo inaceptable. Tú eres un siervo de Dios. Tú naciste para Dios. Como decía Lenin, el comunista, dame un niño por 8 años y lo haré un comunista para siempre. Pues tú lo tienes en la casa. No importa que dure 8 horas en la escuela. Tú le vas a meter por la cabeza cuál es su identidad. Decirle, tu herencia es que le daste el conocimiento de Dios en esta casa. Amén. 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 Peleemos por nuestros hijos. Nuestros hijos son de Dios y no pertenecen a ningún estado opresivo que quiere convertirlos en autómatas, máquinas que piensen de acuerdo a un sistema corrompido para defender los derechos humanos de aquellos humanos que no son derechos. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Si tú no estás convencido, pídele a Dios que te convenza. Porque muy pronto prevalecerán solo los convencidos. Nadie que esté vacilando, resbalando, va a poder sostenerse en la roca. Usted tiene que adherirse al consejo de Dios. Amarlo. Tener convicción. Tener convicción. Pagar el precio. Es profundo lo que Jesús dijo. El que no amare, el que no me ame a mí más que a su vida, no es digno de mí. Porque todavía, si tú amas más la vida que a Cristo, mis amados, tú no eres digno de Cristo. Él lo dijo. Muy pronto se van a acabar las conveniencias. Te lo profetizo, se van a acabar las conveniencias y lo de Dios va a primar y Dios va a ser el todo en nuestras vidas. Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, mujer, hijo, trabajo para seguirme a mí no es digno de mí. El que no tome su cruz diariamente y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Muchos dieron sus vidas físicamente, pero Dios, hoy no hay persecución, no te están matando físicamente, pero están matando tu fe. Es mejor perder la vida que perder la fe, porque se puede vivir sin vida, pero no se puede vivir sin fe. Y usted dirá: qué raro, ¿se puede vivir sin vida? Sí, se puede vivir sin vida, porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Lo dice el santo libro de Dios. Esta vida en Adán es existir. La vida de Cristo es vivir verdaderamente. Tenemos que aprender a vivir a Dios en este mundo. Pero tenemos que estar convencidos. No es vivir para un día llegar al cielo, sino vivir aquí el cielo. No hay cosa más invencible en este mundo que un cristiano convencido. Pregúntaselo a Nerón, a los emperadores romanos, que mataban, encarcelaban, oprimían y más se levantaban. Por eso el santo Tertuliano decía que la sangre de los mártires era semilla. Mataban uno y se levantaban 100 por el testimonio de ese que moría. Morían de tal manera que los impíos decían: ¿quién le da el valor a esta gente para morir y desafiando la muerte, cantando y alabando al Señor? Ay, mis amados, esa es nuestra historia. Esa historia nadie ha podido sustituirla. Ninguna ideología, mis amados. Porque una cosa es morir por una filosofía religiosa, como aquellos que practican el terrorismo, que le dicen que van a ir al paraíso. Yo no sé a qué paraíso van a ir. Que se suicidan matando gente inocente. Eso le llaman religión. Eso no es lo que los cristianos no matan, se dejan matar por causa de Cristo. Los religiosos persiguen por causa de su religión, oprimen por causa de su religión, matan por causa de su religión. Los cristianos soportamos que nos maten, que nos odien, que nos encarcelen, que nos priven de todos los derechos. No odiamos a nadie porque Cristo nos amó a amar aún a nuestros enemigos. No, esto no es filosofía, eso es vida celestial, eso es vida de Dios. Esa no se conoce en la tierra. Los judíos pueden rechazar a Cristo como Mesías. Y las naciones inconversas pueden que no crean que Él es el Hijo de Dios.
Pero hay algo convincente. Nadie vivió como ese hombre. Y nadie murió como ese hombre, bendiciendo a sus torturadores, amando, venciendo el odio. Nadie ha llevado al hombre a un pensamiento tan elevado, tan sublime como Jesucristo. Ese es mi maestro. A él he dado mi vida. Y si un día tengo que dar mi aliento, se lo daré. Con su ayuda. Porque soy fuerte solamente con su fuerza. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Hay que recordar a los que gobiernan hoy las naciones que se han ido en contra de Dios, nuestra historia. Nuestra historia. Y estoy hablando de la historia de la iglesia. No estoy hablando de la historia de los sistemas religiosos opresores peores que los mundanos y que los paganos. Estoy hablando de los genuinos hijos de Dios, los piadosos que no persiguieron, fueron perseguidos, que no mataron, fueron muertos, que no odiaron, amaron aún a los enemigos porque siguieron a Cristo. De eso estoy hablando. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el consejo que Dios quiere que tú valores, que tú estimes, que tú aprecies, que tú agarre, que tú te adhieras, como dice la palabra y esperar en hebreo, adherirte a ese consejo y no moverte de ahí nunca. No es tanto esperar que llegue el consejo, es vivir el consejo, aferrarme al consejo, establecerme en el consejo, afirmarme en el consejo. Porque el consejo no es simplemente la instrucción de Dios en un determinado momento para darle guianza a tu vida. Consejo es toda palabra que sale de la boca de Dios y que está escrito en este libro. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 No hay que orar por el consejo. Ya tenemos el consejo. Puede ser que estemos esperando una instrucción directa, personal, aplicable a un momento dado de nuestra vida, pero si el Espíritu Santo no nos lo revela directamente como esperamos, solamente tenemos que ir al consejo de la palabra. Y vamos a ver que aquí va a estar el consejo. Esto tiene todo lo que el hombre necesita para vivir a Dios. Oremos al Señor. Padre amado, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú has levantado tu voz. Gracias, oh Dios, porque tú nos has retado. Tú nos has desafiado a través de la palabra. Ayúdanos a no doblegarnos frente a este mundo de ninguna manera. Tu palabra dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Lo repetimos y decimos amén y aplaudimos. Pero si entendemos lo que significa que la fe ha vencido al mundo, la fe venció al imperio romano y a todos los reyes perseguidores, opresores que persiguieron a los santos, que quisieron vivir en piedad, la palabra de Dios, ellos fueron vencidos, ya desaparecieron y la iglesia sigue viva y continuará siendo viva, porque la vida de la iglesia es la vida del que da la vida, del autor de la vida que no muere. Dios santísimo, nuestra fe vencerá al mundo. No importa las leyes que se promulguen, no importa que nos quieran privar de reunirnos, de hablar, de los derechos, nos pueden privar de todo, pero nadie nos va a quitar lo que Cristo ya nos dio. Hablaremos la palabra. Hablaremos la palabra. Tú nos enseñaste, Señor, a someternos a toda autoridad. Y hasta ahora nos hemos sometido a toda autoridad. Pero el día que las autoridades nos quieran impedir que vivamos la fe, ahí terminó nuestro compromiso con la autoridad humana y viviremos en la autoridad divina. Ayúdanos, Señor Dios, por favor.
Te lo ruego. En los últimos mensajes nos ha exhortado, Padre, de una manera diferente. Nos has aplicado la palabra para darnos de nuevo valor, determinación, coraje, para que apreciemos tu palabra y tu consejo. Que el mundo se convierta a nosotros, pero no nosotros al mundo. Nosotros no tenemos el poder para cambiar al mundo, pero sí podemos evitar que el mundo nos cambie a nosotros. Padre, guárdanos, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Por favor, ayúdanos, Padre. No solamente te pido por estos, yo pido por todos los cristianos genuinos, nacidos de Dios, que viven en el Espíritu, que no se han conformado a este siglo, ni tienen la mente pagana de este siglo, sino que tienen la mente transformada, la mente de Cristo. Cuida a esos piadosos. En ellos está la esperanza de este mundo. En ellos ellos son el instrumento tuyo, Dios mío, a favor de este mundo, hasta que este mundo tenga existencia hasta el día de Cristo. Por favor, ten misericordia de nosotros y ten misericordia de ese pueblo, por amor a tu nombre. Hoy decidimos adherirnos al consejo, establecernos en el consejo y no movernos del consejo, y esperar siempre en el consejo, no solamente para que nos guíe el consejo, sino para vivir el consejo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Mi hermano amado, mi hermana querida, en el nombre de Jesucristo, yo oro por ti, yo oro por tu vida. Oro al Señor que la esencia de este mensaje y el propósito de este mensaje llegue a tu vida, y que aquel que envió la palabra la lleve a tu corazón y logre su objetivo al exponer esta palabra: darte a ti esa confianza en el consejo, esa firmeza en el consejo de la palabra de Dios, para que tú puedas sobrevivir en medio de un mundo malo y guardarte sin caída hasta el día de Jesucristo, sin perder tu identidad, ser un hijo de Dios en medio de esta perversa generación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.